Italia en México. Chipilo. Por James Passarelli. English Language Institute, Ciudad de México. De Italica, volumen 23, número 1, marzo de 1946, páginas 40 a 45. A unos 18 kilómetros al suroeste de Puebla, sobre la carretera que va de Ciudad de México a Oaxaca y a Atlisco, se encuentra una próspera ciudad italiana de unos 3.000 habitantes. Se puede llegar fácilmente en autobús. De hecho, cada 20 minutos, desde las 6:30 de la mañana hasta las 8 de la noche, sale un autobús de Puebla que pasa por Chipilo. Esta es solo una de las muchas colonias italianas en México, sobre las cuales se ha dicho o escrito poco o nada. Algunas de ellas ya no son reconocibles como italianas, porque sus habitantes se han nacionalizado por completo, pero no es el caso de Chipilo. En sus hogares y cuando están entre ellos, e incluso conmigo, hablaban el dialecto véneto. Yo oí a los niños jugar y hablar en italiano. Una de las primeras colonias italianas en fundarse fue la de Cristo. Miguel Ramos Lanz, hablando de esta colonia, dice que conoce la colonia italiana del Cristo, en la margen izquierda del río Tecolutla, en el estado de Veracruz, que ha aumentado y progresado de manera admirable. El reglamento para esta colonia fue aprobado el 15 de abril de 1857. Don Juan Musso, cónsul de Génova y representante de don Luis Masi, firmó el contrato, que se perfeccionó el 26 de julio de 1857. Este contrato garantizaba el lugar donde se establecerían los inmigrantes y todo lo relacionado con su bienestar futuro durante los siguientes 5 años. El autor, respondiendo a la opinión de que las tierras cálidas de México no eran adecuadas para la colonización italiana, afirmó que la colonización italiana era de gran beneficio para México, que Italia era uno de los países más prolíficos de Europa y que el gobierno mexicano debería seguir desarrollando y alentando a sus habitantes a establecerse en México. Desde el año 1882 hasta el año 1884 se fundaron otras 5 colonias italianas, con los nombres de Porfirio Díaz, Carlos Pacheco, Fernández Leal, Díez Gutiérrez y Aldama. Estas 5 colonias fueron todas fundadas por el gobierno federal y, a la llegada de los colonos, el gobernador del Distrito Federal de México adelantó los fondos para su viaje, herramientas, semillas y necesidades diarias. Estos adelantos debían reembolsarse en el momento de su primera cosecha. Enrique Juan Palacios menciona otra colonia italiana en el estado de Puebla, en una obra suya sobre la geografía de Puebla publicada en el año 1917, que también apareció en las memorias de una sociedad científica. El Monitor Republicano, un influyente periódico mexicano publicado desde el año 1844 hasta 1896, dio noticia el 31 de enero de 1882 de la llegada de un buen número de inmigrantes italianos para formar una colonia en los terrenos de la hacienda de Barreto, que el gobierno había comprado con este fin. El mismo periódico, del 3 de febrero de 1882, reportó un telegrama del gobernador del estado de Morelos al presidente de la República Mexicana, enviado desde Tlaltizapán y firmado por Carlos Cuaya, en el que se anunciaba la llegada de la colonia italiana sin contratiempos y su próxima instalación definitiva, con gran entusiasmo y buena acogida por parte del municipio. Ese mismo día, apareció también la noticia de que el ingeniero don Carlos Ramiro había sido nombrado jefe de la comisión para el trazado de la colonia italiana que debía establecerse en el estado de Puebla, en los terrenos de la hacienda de Tecuahuipan. Como puede verse por lo anterior,
la colonización de México por parte de los italianos estaba muy en el ambiente. Sin embargo, la colonización no era un proyecto nuevo. Desde el año 1821 se hablaba de la colonización del Tehuantepec, y en 1823, de la de Texas. Sudamérica estaba lidiando con el problema de la colonización simultáneamente con México. Argentina parece haber resuelto el problema con mayor éxito. Todo el problema de la inmigración es tratado extensamente por Héctor F. Varela en un artículo periodístico titulado La población de América. Él lo caracteriza en términos generales diciendo que han existido y existen dos sistemas: la emigración artificial y la emigración espontánea. Llama emigración artificial a la que se lleva a un país por cuenta de los gobiernos, por medio de contratos entre sus agentes y el emigrante. Estos contratos establecen las condiciones del pago de los pasajes y las donaciones, y son causa constante de serias perturbaciones para el país en que tal sistema se adopta. Él cita muchos fracasos como resultado de esta emigración artificial en América Latina y principalmente en Brasil. Por otro lado, dice que la República Argentina no tenía en Europa ni contratistas ni agentes que engancharan gente, y que esto explica el gran y continuo éxito de la colonización europea de su país. Este corresponsal cita documentos que, según dice, justifican sus opiniones y también revelan las del gobierno argentino con respecto a lo que él llama emigración artificial, atribuyéndolos al doctor Del Viso, ministro del Interior de Argentina. Este sentimiento contra la emigración artificial también es secundado oficialmente por el jefe del Departamento de Inmigración de Buenos Aires, el señor Samuel Navarro. De las conversaciones que tuve con algunos nativos de Chipilo, he llegado a la conclusión de que esta colonia fue fundada como resultado del método artificial de colonización. Los colonos pensaban que llegaban al Eldorado de sus sueños, donde todo lo que tenían que hacer era mover una palada de tierra para obtener cosechas abundantes. A este respecto, me refiero especialmente a las conversaciones con Giacomo Berra, que a la edad de 8 años dejó Italia con su padre Francesco Berra y su tío Domenico Berra, ambos ya fallecidos, para establecerse en Chipilo. También he conversado con Eugenio Stefanoni, que dejó Italia a la edad de 6 años para acompañar a su padre Santo Stefanoni y a su tío Dinebuc Stefanoni, ambos fallecidos, como puede verse en la lista de los primeros colonos que aparece en el apéndice. Antes de visitar la ciudad, tuve una entrevista con Carlos Mastretta, cónsul italiano en Puebla desde 1914 hasta el estallido de la Guerra Mundial. Él había estado en constante contacto con Chipilo hasta el año 1940. Gran parte de la siguiente información proviene de él. El señor Mastretta, ingeniero titulado, llegó directamente a Puebla en 1902 desde el Piamonte, en la provincia de Gorizia, para supervisar algunos proyectos de ingeniería, y ha residido allí continuamente desde entonces. Desde su llegada, ha estado en estrecho contacto con Chipilo y sus habitantes, algunos de los cuales se han trasladado a Puebla. Con Angelo Sanella a la cabeza, los colonos llegaron a Chipilo desde Treviso, en el Véneto, el 6 de octubre de 1882, como resultado de un contrato especial con el gobierno mexicano por el cual cada familia recibiría 6 hectáreas de tierra en una región situada en una zona de 60 kilómetros a lo largo de ambos lados de un ferrocarril que se construiría en el estado de Puebla. A su llegada, sin embargo, este contrato no se cumplió y se les dio una tierra muy inferior a la prometida. Esta tierra se encontraba en una región muy seca y no era fácil de cultivar, por lo que los que se quedaron tuvieron que convertir gran parte de ella en pastos. Chipilac, el nombre original de esta zona,
Tenía mala reputación y estaba infestada de bandidos, por lo que nadie estaba a salvo al atravesarla y había adquirido el apodo de quitacalzones, que significa literalmente quitapantalones, por la frecuencia de los asaltos. Como resultado de esto y de los continuos problemas con los indios otomíes, solo 40 de las 100 familias originales que llegaron permanecieron en el lugar. Muchos de ellos se quedaron solo porque no podían pagar el viaje de regreso, según me contaron los 2 colonos originales con los que conversé. No fue hasta el decreto del 12 de septiembre de 1887 que se garantizó a los inmigrantes el lugar al que debían ir. Antes de eso, los contratos especiales a menudo no se cumplían, exponiendo a los colonos a muchas decepciones y crueldades. Cuando la enfermedad y la miseria habían agotado sus fuerzas, no podían ser repatriados, y esto se veía agravado por el artículo 33 de la Constitución mexicana, que se refería solo a los inmigrantes perniciosos. Estas personas fueron muy prolíficas, con algunas familias que llegaron a tener hasta 18 hijos, y de las 40 familias originales ahora hay 3.000 habitantes. Solo de las 2 familias del Piamonte, de Gorizia, ahora hay 30 familias. Las industrias de Chipilo son la agricultura y la producción lechera. La leche, el queso y la mantequilla de esta ciudad son los mejores que se pueden encontrar en México. Actualmente se ordeñan más de 3.000 vacas al día y se envían 15.000 litros de leche a la Ciudad de México cada día. Hasta el año 1915 no había escuela en la ciudad, pero en ese año se inició una escuela italiana por las monjas salesianas. También se construyó un salón de reuniones general llamado Casa Italia, donde los colonos se reunían para diversas funciones sociales. No fue hasta el año 1931 que el gobierno mexicano instituyó una escuela en la que el español era el idioma oficial. En ese momento, las autoridades decretaron que el español fuera el idioma oficial también en la escuela privada, aunque el italiano podía enseñarse como lengua extranjera. Sin embargo, me dijeron que el italiano, en forma dialectal, se usa casi exclusivamente en los hogares de Chipilo. Durante la Revolución Mexicana, que comenzó en el año 1910, Chipilo permaneció neutral. Se cuenta una historia divertida sobre un suntuoso banquete de bodas que fue tan grande que los soldados, e incluso los generales, tanto de Carranza como de Zapata, se mezclaron y bebieron vino juntos sin darse cuenta de la situación. Otra historia interesante es la de la Virgen del Monte Grappa. En el año 1924, Mussolini proporcionó un barco de exposición italiano que tocó todos los puertos sudamericanos. Giuliatti, secretario de D'Annunzio, se encontraba en este barco y trajo para los residentes de Chipilo una imagen en mármol de Carrara de la Madonna del Grappa. Sin embargo, se le impidió donar esta estatua debido a la revolución. Los habitantes de Chipilo todavía están esperando su estatua. Aunque algunas familias mexicanas viven ahora en el pueblo, me dijeron que los matrimonios mixtos son raros, y después de visitar la ciudad creo que esto es cierto. Las mujeres que vi en las calles eran del tipo robusto, de pelo castaño y ojos azules, características del norte de Italia. Los 200 niños que vi en la escuela italiana eran rubios o castaños, con algún ocasional niño pelirrojo y pecoso. Verlos entrar en fila desde el recreo hacía pensar en cualquier pequeña escuela rural de los Estados Unidos, pero una lección de geografía de Italia, impartida en español, disipó por completo esa idea.